días a todas y todos, compañeros, a esta segunda jornada que ha programado la Confederación General de Trabajadores del Perú para referirnos específicamente la forma como estamos abordando los sindicatos en América Latina y en Europa el fenómeno del COVID. Quiero tener el gusto de presentarles al compañero Jerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú. Estimadas compañeros y estimadas compañeras, muy buenos días. En nombre del Consejo Nacional de la CGTP, les expreso los cordiales saludos. Quiero dar la bienvenida al compañero y camarada Vicente Andrés Granado, secretario general de la Comisiones Obreras de Castilla y León. España ha sido uno de los países más afectados en el mundo. Nos interesa conocer cómo respondieron en los servicios sindicales a las y a los afiliados. Por eso es importante el día de hoy tomar atención a la información que nos va a brindar el día de hoy el compañero Vicente Andrés, y quienes le damos la bienvenida a este seminario virtual y gracias por acompañarnos esta mañana. Un abrazo a la distancia de la CGTP y muchas gracias, compañeras y compañeros. Presentar al compañero Vicente Andrés Granado, que tiene una larga data y una larga experiencia sindical, que inicia su actividad en el gremio a partir de los 14 años, tiene 41 años de actividad, 43 años de actividad sindical, y la experiencia misma que tiene dentro de un sindicato tan poderoso que es Comisiones Obreras en España, lo hace voz autorizada para opinar sobre el fenómeno que está ocurriendo allá en ese país. La forma como un gobierno de izquierdas, a diferencia de otros gobiernos europeos, está abordando el tema del COVID y en donde se le está dando prioridad al ser humano. Allá han encontrado la fórmula para poder presionar al gobierno y conseguir, como decía hace un momento, un paraguas social muy importante que beneficia no solamente a trabajadores, sino a vastos segmentos de la sociedad española que está desprotegida y que no tiene el derecho a una jubilación y que no tiene alcance a una buena condición de vida, como un denominador en América Latina. Por eso vuelvo a repetir la importancia de contrastar datos y experiencias para sacar lo mejor de ellas y aplicarlas en nuestro país. Por eso también, con el mismo agrado, presento a Vicente para que nos explique qué es lo que están haciendo en España los trabajadores en función del COVID-19. Buenos días y bienvenido, Vicente. Y un saludo a todos los compañeras y compañeros que estáis del otro lado del océano y que estáis conectados aquí. Decir que para mí es un placer asistir a esta conferencia. Los momentos de crisis o de revoluciones, como en parte se empezaba a preparar en América Latina, son momentos de cambio. Estamos ante una crisis de carácter mundial y que depende cómo se jueguen las bazas, o cómo responda la ciudadanía, cómo respondamos los trabajadores, así se configurará un nuevo modelo, un nuevo mundo. En España hay dos grandes organizaciones sindicales, que una es nuestra Comisiones Obreras y otra es UGT, la Unión General de Trabajadores. Somos los dos sindicatos más grandes de España. Decir que tanto al movimiento sindical internacional como a los gobiernos de todo el mundo, esta pandemia nos ha pillado sin preparar. Es un desafío para la humanidad cómo afrontar esta crisis. El sindicato en España, tan pronto fuimos conscientes de lo que teníamos encima, lo que se nos venía encima, teníamos clara una posición inmediata. Hay que proteger a las personas, hay que proteger la salud de las personas, hay que hacer un escudo social, como lo llamamos aquí, para esas personas, en lo económico, pero sobre todo en la salud. Una crisis de estas siempre afecta más a la clase trabajadora, a la gente pobre, que al capital, que a los burgueses. Un mes y medio antes de la crisis se conformó un gobierno de izquierdas y eso supuso poder afrontar esta crisis. El gobierno y el sindicalismo han enfrentado esta crisis en un contexto en el español muy complejo, porque tenemos una derecha y una extrema derecha
digamos, guerra civilista, extrema derecha desestabilizadora que está aprovechando la crisis para intentar tumbar a este gobierno de izquierdas que está en estos momentos protegiendo, como digo, a los trabajadores y a las trabajadoras y a la gente más vulnerable. Luego tenemos la derecha económica, quieren que lo público, que el dinero público les sirva para salvar sus empresas. Segundo, que hay que bajar impuestos, si no desaparecer. Tercero, devaluar el salario y las condiciones de trabajo. Pero por suerte, como digo, el gobierno, en esa acción de gobierno desde unas posiciones progresistas, desde una posición de izquierda y con el apoyo, desde luego, y la coincidencia con las tesis sindicales, ha cometido una forma de abordar la crisis muy distinta a la del año 2010, que desde luego no es con los recortes, no es con la austeridad. En cuanto a la sanidad, he de decir que la sanidad pública, a pesar de que en España ha sido el virus muy agresivo, ha sido uno de los países donde un índice de mortalidad mayor, la sanidad pública ha sabido responder de forma clara. Se ha invertido en muchos medios, ha supuesto que hemos arrinconado de forma clara en estos momentos a la pandemia. Por lo tanto, uno de los primeros vencedores de esta crisis ha sido lo público, ha sido el sistema sanitario que ha sabido dar el do de pecho. En cuanto a la economía de las personas, el escudo social. Ha sido de las primeras medidas que el gobierno tomó, que los sindicatos en este país plantean. Que ninguna persona de este país podía quedar desprotegido en relación a no tener ningún ingreso. Hay una red de protección que cualquiera en este país tiene derecho a un subsidio, que el más bajo ronda los 500 euros, que va aumentando en función de del número de personas que hay en la familia, hasta llegar a 1.100 creo que es exactamente. Hay una batería de propuestas que protegen a las personas en el campo económico. Hay muchas personas que no tenían empleo, cerca de 2,5 millones de españolas y españoles no tenían empleo y se les han acabado las prestaciones. Por lo tanto, había que proteger también a esas personas. Por lo tanto, lo conseguido por esta vía de protección económica a las personas y la protección a la salud ha sido, digamos, una conquista social de primera magnitud, que era lo principal. Aquí ha habido una política de hibernar la economía a las empresas que se prohibía su actividad, el comercio, la hostelería, en fin, todo lo que tiene que ver con el ocio y demás, quedaba suspendido. Pero esos trabajadores cobraban del Estado las prestaciones por desempleo. Aquí, por tanto, en estos momentos lo que ha ido la gente, las trabajadoras y los trabajadores, al desempleo, a cobrar del Estado sin que cuente como prestación para casos de necesidad en otro momento. Por lo tanto, el Estado ha asumido 4 millones y pico de trabajadores y trabajadoras en su nómina para proteger a las empresas, para que las empresas, mientras cerraban sus establecimientos, no tuvieran esos costes. Por lo tanto, las empresas estaban ayudadas con créditos, con liquidez. En fin, las empresas están en todo momento protegidas. Por lo tanto, ese tercer eslabón, la salud, la economía de las personas y las familias y la economía de las empresas ha estado resuelto. Una forma de abordar la crisis absolutamente distinta, radicalmente distinta a la que hizo el gobierno de la derecha. Afrontaron la crisis desde los recortes, desde la austeridad, que lo que trajo fue mucha pobreza y una pérdida de salarial de los trabajadores y precariedad y pobreza, como digo, en el conjunto de España y de la Unión Europea. Por lo tanto, el primer choque de la crisis se ha afrontado desde esa política que el sindicato ha reclamado de protección de la salud y de escudo a las personas. Pero en la medida que ya vamos a salir de la situación de alarma, lo que deja paso ahora a la crisis sanitaria es a la crisis económica. La economía ha estado hibernando, ha estado sujetada por el gobierno. Esto va a suponer que habrá un 20% de desempleo, es decir, que habrá pues cerca de 4 millones y medio de trabajadores que estén ya en desempleo, que estén en cesantía. Y ese es el gran desafío que vamos a tener que afrontar ahora, ¿no? Cómo construir la salida de la crisis económica a la vez que se resuelve la sanitaria por vía de la vacuna, esperamos pronto. Bueno, el gobierno está en sintonía, es
hacer una fuerte inversión pública, gastar dinero público, traer, por lo tanto, endeudarse de forma importante para los próximos años, pero hacer políticas de choque rápido para que la salida de la crisis sea inmediata y sea equitativa. Por lo tanto, tenemos bastante esperanzas depositadas en que haya ayudas de la Unión Europea para hacer frente a la salida de la crisis tan dura económica que tenemos en ciernes. Este gran gasto no solo puede depender de lo que nos dé o no de Europa, sino de nuestra propia economía, de nuestra propia contribución. Está en estos momentos el debate sobre una crisis a las grandes fortunas, que ya estaba en el pacto de gobierno entre el Partido Socialista y Unidos Podemos, pero ahora hay que llevarlo a los presupuestos generales del Estado, hay que aprobar las políticas de inversión y hay que aprobar una nueva fiscalidad. Por lo tanto, hay que hacer una nueva fiscalidad para que paguen más los que más tienen, aunque todos tengamos que pagar más, porque todo lo que sea lo común, lo público, quien se beneficia, desde luego, son las clases populares, son los trabajadores y las trabajadoras de este país. Por lo tanto, ahora la pelea política está en el Parlamento español en sacar adelante toda esta política de fiscalidad para hacer frente a esta crisis económica. Pues aquí, por lo tanto, hay que hacer una política agresiva en materia de fiscalidad estructural y alguna coyuntural, es decir, algo para siempre. Esa es una gran oportunidad que ustedes deben de seguir, que deben de reclamar tan pronto como se pueda y que nosotros también aquí estamos reclamando. Que hay que hacer otro modelo también de economía verde, de economía circular, que vaya a un mundo más sostenible. Hay que aprovechar para hacer normas de ese tipo que ya se están avanzando en España. Y también hay que regular el teletrabajo, que ahora aquí en España hay muchas personas que están aún en teletrabajo, sobre todo los de la administración pública y de otros servicios, se hacen desde casa, pero se hace desde la desigualdad, se hace desde la explotación, con horarios interminables, sin apenas derechos, nuevo mercado laboral, las externalizaciones que suelen ser sinónimo de precarización, derecho a la negociación colectiva en igualdad de condiciones con los empresarios. Es decir, estamos en estos momentos en España en un elemento de reivindicación laboral importante. El sindicalismo a mí me ha sorprendido porque ha respondido de forma muy positiva ante esta crisis. No hemos tenido tiempo de preparación, no ha habido transición, no ha habido vamos a prepararnos ante lo que nos viene. El sindicato, de forma extraordinaria, nos hemos organizado, nos hemos ordenado, de tal manera que lo telemático sustituyó a lo presencial sin apenas transición. En una semana estábamos ya atendiendo a nuestros afiliados por vía telefónica, correo electrónico, videoconferencias, con todos los medios a nuestro alcance, WhatsApp, con todos los medios tecnológicos, estábamos ya distribuidos, la gente en las casas, atendiendo los sectores, los expedientes de regulación, los despidos, las suspensiones temporales, las negociaciones con la patronal, las negociaciones con el gobierno, las reuniones orgánicas, todo en tiempo récord. Fuimos capaces de ordenarnos y organizarnos y de estar en la opinión pública, de estar en los medios de comunicación. Vosotros sabéis lo que son dictaduras en América Latina y cómo ni las dictaduras han podido con el sindicalismo, pero no sabíamos si una pandemia podía achicar, que no eliminar, que nunca se conseguirá eliminar, pero podía haber reducido nuestro papel y no. El papel del sindicato ha sido muy activo en la sociedad y por lo tanto yo creo que hemos superado la prueba con creces. Gracias a vosotros y cuando queráis, aquí estamos. Gracias. Te hemos escuchado con mucha atención, Vicente. Somos una central mariateísta, tenemos los mismos objetivos, la misma perspectiva. La clase obrera acá en el Perú, en Asia, en África o en Europa es la clase obrera, por más que ganen unos más, otros poco, y tenemos que tener ese espíritu de solidaridad que es la que está animando este tipo de charlas, este tipo de conversaciones. Gracias y buenas tardes a todos ustedes.